Saludos mis apreciados hermanos y hermanas, bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestro tema, las 7 trompetas de Apocalipsis. Esta será la parte 2 de la introducción. Antes de comenzar vamos a orar. Padre que está en los cielos, gracias le damos por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Te rogamos en esta hora que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, que su mensaje pueda ser claro para todos aquellos que lo escuchen. Se lo rogamos en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, en nuestro tema anterior habíamos explicado que la interpretación del tema de las 7 trompetas, como se encuentra en el libro titulado Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, no fue originada por la denominación adventista del séptimo día. Pero lamentablemente, los líderes de la iglesia han puesto su aprobación sobre esta interpretación y ahora la hace aparecer como una doctrina adventista del séptimo día. En otras palabras, las teorías de hombres no inspirados, teniendo la estampa de aprobación de la Iglesia Adventista del séptimo día, se hace aparecer a los laicos adventistas como genuinas doctrinas bíblicas. Esto muestra que la mayoría de los adventistas del séptimo día no preguntan, ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Sino, ¿quién la sostiene? Esto está en Testimonios para los Ministros, página 106, y termina diciendo así: y si la teoría viene por un canal popular, ellos incuestionablemente la aceptan. Un claro ejemplo en su aceptación sin vacilar de tales manipulaciones, hablando de las cabezas de leones en el simbolismo de Apocalipsis 9:17 como cabezas de caballos árabes, y las colas semejantes a serpientes, según la Biblia en Apocalipsis 19:9, a colas comunes de caballos, como se ve en la ilustración en el libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Al mismo tiempo se usan estas ilustraciones para conectar el tema de las trompetas con las batallas de los turcos. Es aún peor que ellos sin vacilar están de acuerdo que el fuego, humo y azufre no salían, como lo vio Juan, de las bocas como de leones, sino de una pistola en la mano de un turco. Esto claramente muestra que líderes como laicos son víctimas de una visión imperfecta, y esto les hace pensar que todo está bien cuando realmente todo anda mal. Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 279 y 280. Hacemos la siguiente pregunta. ¿Vio Juan correctamente? Sí, el vidente de Patmos era un ser humano sujeto al error como nosotros, pero el que dictó sus escritos, que es el gran infalible Yo Soy, inspector calificado y lector de las Escrituras, estaba allí para ver que Juan hiciera un registro fiel de lo que vio, porque la verdad exacta del simbolismo significa nuestra misma vida. Verdaderamente, no es posible que el Señor arriesgue nuestra salvación por mostrar el simbolismo tan lejos de la vista de Juan que él no pudiera verlo y registrarlo correctamente y todavía esperar salvarnos por este. Si Juan falló en ver correctamente los símbolos en la visión, como estos supuestos hombres de conocimiento y experiencia aparentemente explican, entonces, ¿no implica esto que Dios es indiferente en cuanto a si Él revela o no la verdad que es esencial para nuestra salvación en una manera engañosa? Y si Juan estaba equivocado, ¿por qué entonces Dios no lo corrigió? ¿Era imposible para Él aquí corregir a su profeta? Dice la Biblia en Apocalipsis 16:3, y el segundo ángel, dice el revelador, derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto,
y toda alma viviente fue muerta en el mar. Apocalipsis 16:3. Si Juan no pudo ver exactamente, como se afirma, de dónde vinieron el fuego, el humo y el azufre, entonces, ¿cómo pudo ver que toda criatura, como él dice en las palabras citadas, murió en el mar? ¿Cuál condición es la más difícil para ver con exactitud? Es una pregunta para meditar. Esta situación nos muestra la condición de la iglesia. Ella se encuentra en tinieblas espirituales, y en tal situación se encuentran los supuestos hombres de experiencia. Ellos no permiten que ninguna interpretación nueva se dé a conocer en la iglesia hasta que ellos la analicen y los laicos crean ciegamente en ellos. Y si algunos no lo aceptan, son echados fuera de la iglesia. Pero a la misma vez retienen dentro de ella a los que no creen en el espíritu de profecía. Dice la inspiración en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 273 y 274. Satanás se está preparando para su última campaña contra la Iglesia. Está de tal manera oculto de la vista que para muchos es difícil creer que existe, y mucho menos ser convencidos de su asombrosa actividad y poder. Han olvidado mayormente su pasado y cuando da otro paso adelante, no le reconocen como su enemigo, la serpiente antigua, sino que le consideran como un amigo que está haciendo una buena obra. El Señor dice en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y luego agrega la terrible declaración, Apocalipsis 22:18 al 19, porque yo amonesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Irónicamente, sin embargo, los que usualmente se vuelven en la práctica de alterar las escrituras son los que más tratan de advertir al pueblo en cuanto a ejercer cuidado de no ser entrampados por las falsas doctrinas. Y para respaldar lo que dicen, muy cuidadosamente se mantienen apartados de toda cosa nueva que no viene por medio de ellos. Los tales nunca se recuperarán de su terrible ceguera hasta que comiencen a buscar el colirio, o sea, la inspiración, así como se busca el oro, porque solo una nueva verdad puede abrir sus ojos, desenmascarar sus errores y así ellos pueden amar la verdad. Satanás, sin embargo, sabiendo bien que su vista rápidamente se recuperaría si vienen con un corazón abierto a la luz, consecuentemente lo llena de prejuicio para impedirles a ellos hacer una investigación imparcial y personal de las verdades reveladas. Por lo tanto, jamás olvidemos la solemne verdad. En ningún momento la Iglesia de Dios ha sido guiada por mal camino por investigar nuevas doctrinas que han tocado a sus puertas, suplicando ser recibidas. Por el contrario, muchas veces ella ha sido dejada en tinieblas por causa de indolencia, indiferencia y prejuicio de investigar para encontrar si las así llamadas enseñanzas extrañas eran de Dios. Y triste decirlo, la misma condición existe hoy. Dice el espíritu de profecía, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Cristo nuestra justicia, página 45. Ahora, como en tiempos pasados, los dirigentes y ministros están pregonando contra todo desarrollo de la luz divina y están manteniendo al pueblo lejos de ella. Al mismo tiempo, están alimentando al rebaño con tanto error revestido de verdad que las ovejas se están muriendo espiritualmente. Dice la inspiración en la Review and Herald, volumen 78, número 25,
martes 18 de junio de 1901, o Primeros Escritos, página 62, lo siguiente: el alimento que está siendo preparado para el rebaño causará desgaste, decaimiento y muerte espiritual. Cuando los que profesan creer la verdad presente vengan a sus sentidos, cuando acepten la palabra de Dios tal cual es, cuando no traten de torcer las escrituras, traerán de la tesorería del corazón cosas nuevas y viejas para fortalecerse a sí mismos y aquellos por quienes trabajan. Amén. Importante referencia. Así es que, mis hermanos, recuerden el título original del libro del anciano Smith, Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. El mismo nombre le reconoce como sincero y franco al escribir el libro. La palabra pensamientos denota una idea, una teoría, no una verdad absoluta. Muestra que él simplemente recomienda el libro a sus lectores. Cualquier cosa que contenga puede ser de valor para ellos. Hizo esto, por supuesto, con el implícito entendimiento que en el tiempo del desenvolvimiento del rollo, según Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 25, cuando los escritos de Daniel y Juan el Revelador serían iluminados, el lector debería cambiar sus pensamientos, si fuesen erróneos, por la verdad, como lo hace siempre el humilde seguidor de Cristo. Y ahora, algunos de los dirigentes tratan de hacernos creer que a la hermana White se le mostró que un ángel estaba guiando la mano del anciano Smith, mientras él estaba estableciendo las teorías de hombres no inspirados. De aquí que sea muy evidente que aunque una gran porción del libro contradice la finalidad de las Escrituras, aún a costa de la verdad, verdaderamente, al exaltar así las interpretaciones de hombres y aprobarlos como si tuvieran el sello de la inspiración, mientras desprecian la precisión del Apocalipsis, muestra que Satanás es el único que los ha guiado en este razonamiento. Hay una gran inconsistencia dentro de la Iglesia. Al estudiar este tema, los líderes lo rechazan porque dicen que contradice los escritos del espíritu de profecía, y los que aceptan el mensaje son desfraternizados. Mientras hay en la Iglesia líderes y miembros que no creen, y no solo eso, se oponen a los escritos del espíritu de profecía y son aceptados en la Iglesia como líderes y miembros en regla. ¡Qué gran decepción! La hermana White nunca dijo que el libro era inspirado. Cualquier última duda que persista que la hermana White no dijo y no pudo haber dicho que el libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis es inspirado, es completamente disipado por el anciano Arturo L. White en la carta siguiente. Dice así la carta: entre nuestros viejos obreros hay un número que ha pensado que la señora White había escrito palabras para decir que ella había visto en visión un ángel que estaba al lado del anciano Urias Smith, ayudándole mientras él escribía el libro antes mencionado. De cualquier modo, un cuidadoso escudriñamiento de sus manuscritos archivados ha fracasado en revelar tal declaración entre sus escritos y creemos que no hay semejante declaración en la prensa. El anciano A.C. Bordeaux hace algunos años hizo la siguiente declaración: hace muchos años, cuando el difunto anciano Urias Smith estaba escribiendo Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, mientras el anciano Jaime White y la hermana Hede White estaban en mi casa en Enosburg, recibieron por correo un rollo de prueba impreso sobre Pensamientos sobre Apocalipsis que el hermano Smith les había enviado. El hermano White leyó porciones de ellos en compañía de la hermana White y expresó mucho placer y satisfacción porque estaban concisos y claramente escritos. Luego la hermana White declaró lo que se le había mostrado como sigue: el Señor está inspirando al hermano Smith, guiando su mente por su espíritu, y un ángel está guiando su mano al escribir estos pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Yo estaba presente cuando estas palabras fueron dichas. Firmado por A.C. Bordeaux. Es el anciano, es un pionero de la Iglesia quien está dando este testimonio.
Estimando la exactitud de las palabras atribuidas a la señora White por el anciano Bordeaux, continúa el anciano Arturo White, referente a la declaración del anciano Bordeaux, uno debe tener en mente que un número de años han transcurrido entre el incidente relacionado y su narración. No podemos creer consistentemente que ella intentó transmitir la idea que el anciano Smith era inspirado a tal grado que sus escritos fueran sin error. El anciano W. C. White testifica que él estaba presente cuando el anciano Smith fue persuadido a hacer 38 correcciones en la primera edición de Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, pero el conocimiento de estos no disminuye del todo su entusiasmo en favor de la venta de este maravilloso libro. Algunas veces, cuando pedimos que se considere alguna exposición de la profecía, nuestros hermanos han rehusado dar una cándida audiencia y erróneamente han justificado su acción diciendo que la señora White había estampado este libro con la aprobación divina. Esta posición es contraria a la razón y a los testimonios. Añadiendo responsabilidad por las declaraciones de estas citas, la carta concluye con la línea de crédito: declaración preparada por W. C. White y A. L. White, oficina de Elms Haven, Santa Elena, California, 22 de febrero de 1934. Esto es lo que podemos recopilar históricamente respecto a tal declaración, que se ha dicho que fue dada por la hermana White, pero estamos ahora viendo que no fue así. Este es el testimonio de este anciano, este pionero adventista del séptimo día, que él testifica de tal forma, pero tal declaración no se encuentra en los escritos de la hermana White. A este nivel vamos a hacer una pregunta muy importante. ¿Por qué Dios permitió estos errores? Ya lo habíamos dicho, hermanos, en la parte 1 de nuestra presentación, cómo el enemigo hace su obra. Y también habíamos explicado que no hay problema cuando se toma una interpretación de alguna profecía que no es correcta y se predica y se enseña. No hay ningún problema si la luz no ha llegado. El problema es cuando la luz llega para interpretar correctamente esa profecía y entonces las personas ya no cambian. No quieren cambiar su vieja interpretación que no tiene fundamento bíblico ahora por la verdad. Ahí sí hay un problema. Así es que, mis hermanos, nosotros debemos de ser muy cuidadosos e investigar la luz, investigar la verdad con mentes libres de prejuicio, dejando a un lado nuestros conceptos anteriores y ahora estudiar con una mente libre, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Pero sí es importante porque Dios permitió que estas interpretaciones se hayan dado no solo del tema de las trompetas, sino respecto a muchos temas. ¿Por qué Dios lo permitió? Bueno, vamos a explicarlo aquí y eso lo vamos a ver yendo un poco a la historia. Al hacernos esta primera pregunta, hacemos otra pregunta. ¿Por qué permitió que vinieran errores Dios entre su pueblo antiguo a tal extensión que finalmente no pudieron ver el punto focal del entero sistema ceremonial, el gran infalible poste indicador, el tan esperado Hijo de Dios que no solo le habían perdido de vista, sino también cuando vino, fue rechazado y crucificado entre ladrones? Para poder entender nuestra condición que vivimos actual, la situación que se vive hoy, sí es necesario ir un poco a la historia para poder ayudarnos a comprender. Y aquí estamos viendo la historia del pueblo judío, el pueblo de Dios antiguo, que habían cometido errores como los que hoy tenemos al malinterpretar las profecías a tal punto que cuando el cumplimiento verdadero de ellas vino, no le pudieron conocer. Hermanos, esto es una advertencia para nosotros hoy, para que abramos nuestros ojos y estemos atentos, no sea que vayamos a cometer el mismo error. Pero hay algo más. La razón por la cual los judíos fueron guiados a este curso oscuro y trágico fue porque ellos rechazaron y mataron a los profetas que Dios envió para corregir sus caminos errados, hasta que no hubo remedio, según lo dice el registro bíblico en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 16.
La experiencia de la iglesia hoy tiene su paralelo en cada punto con la de los judíos. De hecho, en Testimonios, volumen 1, página 123, el ángel dijo: peor que ellos os habéis conducido vosotros. Y nos está hablando al pueblo adventista del séptimo día. Peor que el pueblo judío, peor que el pueblo antiguo, nos hemos comportado, nos hemos conducido nosotros en este tiempo. Aún desde el mismo comienzo, el Israel de hoy ha dicho de los testimonios lo siguiente: creemos la porción que pensamos que es de Dios y no daremos atención a las demás. Esto está en la misma página, Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 213. Seguimos leyendo los Testimonios para la Iglesia, ahora, volumen 5, la página 646. Si el Señor diese delante de esta clase de personas de nuestra época una visión que señalase sus errores, reprendiese su propia justicia y condenase sus pecados, se levantarían en rebelión como los habitantes de Nazaret cuando Cristo les mostró su verdadera condición. Por lo tanto, mis hermanos y hermanas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ya es hora que nos levantemos al llamado del Señor que nos hace a través de su palabra, según Isaías 52:1 y Isaías 61. Despierta, despierta, vístete de tu fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Que Dios les bendiga. Ya con esta introducción de 2 partes, estamos listos para entrar directamente al tema de las trompetas. Les esperamos en la parte 3. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre, que su morada es en los cielos, gracias le damos por la oportunidad que usted nos da de conocer estas grandes verdades. Estamos por comenzar este tema tan importante, las 7 trompetas que usted reveló en el libro del Apocalipsis. Y hemos dado esta introducción que es muy importante, porque nosotros nos ha tocado vivir en el momento cuando el rollo se ha desenvuelto. Y encontramos que ahora la verdad que está siendo revelada para este tiempo no concuerda con la verdad que el pueblo ha predicado por muchos años. Esto no es nada nuevo, esto no es la primera vez que pasa en su pueblo. Si vamos al registro sagrado encontramos que usted siempre ha obrado de esta manera. Le rogamos, oh Señor, que usted ayude a todos sus hijos en su pueblo, en su iglesia adventista, para que ellos abran sus ojos a la verdad, que ellos pongan a un lado sus interpretaciones previas, privadas de hombres, y que vengan libres de prejuicio para escudriñar la verdad. Le rogamos por este mensaje que sea llevado a través de su Santo Espíritu de todos aquellos que le aman y buscan hacer su voluntad. En el nombre bendito de su Hijo amado lo pedimos. Amén.